Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con las clases, ¿sí? Hoy nos toca lo que es la valoración de la gasometría arterial, ¿sí? Que justamente tiene que ver con medio interno, porque bueno, vamos a ver puntos como la saturación de oxígeno, el pH, el bicarbonato, todos estos valores como entran en juego en lo que es la valoración del medio interno de la gasometría arterial, cómo entran en juego y cómo podemos nosotros, desde nuestro trabajo habitual o lo que están estudiando ustedes, que es de enfermería ahora, cómo entra en juego la interpretación y el análisis e interpretación de la gasometría arterial, ¿sí? También para ver qué tipo de necesidad tiene el paciente, ¿sí? En cuanto a electrolitos, bueno, pH, oxígeno, ¿sí? Cómo se compensa, cómo se descompensa. Básicamente si estamos ante una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, o una alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica. Básicamente sería la interpretación de estos datos. Esto después nos lleva a nosotros, voy a hablar en cuidados generales de enfermería al final de la clase. Después hay, en cierto modo, quizás no lo veamos hoy, pero hay cuidados específicos en alguna de estas alteraciones, ¿sí? Así que bueno, empezamos, voy leyendo el PowerPoint y lo vamos analizando. Bueno, ¿qué se valora? ¿No? La presión de oxígeno, que es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno, entre 95 y 100%. ¿Se acuerdan que en la saturación de oxígeno usábamos el saturómetro? O también llamado pulsioxímetro. En una de las primeras clases, sí, las anteriores, cuando vimos todo lo que es respiratorio, vimos, bueno, como un saturómetro, más o menos ustedes lo tienen visto. Siempre cuando hay un paciente que tiene una saturación por debajo de 94, digamos 93 para ser más claros, pero bueno, son límites inferiores a 94, valores inferiores a 94, estaríamos hablando de algún tipo de alteración que, si no respiratoria, que si no revierte de alguna forma, sería prácticamente algún tipo de criterio de internación. Va eh, enganchado de otras cuestiones, ¿no? De saturación baja, mala mecánica ventilatoria, utilización de músculos accesorios, eh, por ejemplo, cambio de coloración de la piel, ¿no? Son varios factores que entran en juego para determinar si ese paciente tiene criterio de internación o no. También si tiene patologías previas como asma, EPOC. Díganme por favor si vamos bien, si tienen alguna duda me van diciendo, ¿no? Después entra otro concepto en juego, que es hipoxia, ¿no? Y dice, el PowerPoint dice, ¿no? Inadecuada oxigenación de las células. Hipoxia, ¿sí? Las células no se oxigenan adecuadamente. Después está, acá no lo dice, no sé si lo dice en un PowerPoint futuro, pero después hay otro concepto que es hipoxemia, ¿sí? Hipoxemia es la falta de oxígeno en sangre, hipoxia en células. ¿Cómo se mantiene el equilibrio ácido-base? Vamos a ver algunos valores que son indispensables, que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es el pH. Entonces ustedes dirán, ¿y qué es el pH? Y había una definición, alguna vez estudié cuando estudiaba en mis tiempos, hace muchos años, cuando estudiaba enfermería. Uno siempre sigue estudiando, pero bueno, ya quizás encara su estudio por otros lados. Y, y hablaban, una definición, ahora ni la recuerdo bien, pero es el antilogaritmo de, bueno, toda una cosa muy académica que no viene al caso. Pero en cierto modo el pH es un valor que está dado en prácticamente
en los líquidos, en los alimentos, en prácticamente todo. Y mide el nivel de acidez o alcalinidad de un medio, ¿sí? La tierra, la gente que se dedica a plantación, muchas veces miden el pH, así imagínense hasta qué apunta la tierra, bueno, el agua, la orina, la sangre, todo tiene un pH, un valor de pH que está expresado en unos números. Por ejemplo, el pH sanguíneo, que es el que vamos a estudiar nosotros en este momento, está estipulado que su valor ronda en un rango, acuérdense que siempre hablamos de rango, entre 7,35 y 7,45, ¿sí? Hablamos de rango, no números exactos, ¿no? Bueno, entonces si está el pH entre 7,35 y 7,45, diríamos que es un pH normal, adecuado, ¿sí? pH sanguíneo. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo un poco lo que dice el PowerPoint, ¿no? El pH mide la acidez o la alcalinidad de una solución, basándose en el número de hidrógeno que haya. Esto es lo que va a determinar la cantidad de hidrógeno que hay en la solución, va a determinar si es ácido o es alcalino, ¿sí? Que eso es lo que mide. Entonces, típica pregunta de examen, ¿qué mide el pH? Entonces la respuesta es la acidez o la alcalinidad, en este caso de una solución que sería la sangre. Bueno, la escala de valores dice que oscila entre 1 y 14. La escala de valores, y el pH es aplicable a cualquier, ya habíamos dicho, a cualquier tipo de solución. Valores por debajo de 7, vamos a ir anotando si no nos olvidamos, ¿sí? A ver si llegan, sí. pH. Acuérdense que va entre 1 el más bajo y 7 el más alto, ¿sí? Dice, ¿no? Valores por debajo de 7. O sea, este sería el 7, el punto medio, ¿sí? Por debajo de 7, ácido. Por arriba de 7, alcalino. Hay soluciones que ayudan a contrarrestar alguna situación. Por ejemplo, cuando un paciente está en una acidosis, bueno, hay soluciones, bases o alcalinas que contrarrestan la acidez y ¿qué hacen? Alcalinizan el medio, ¿sí? Como por ejemplo el bicarbonato de sodio. Ese medicamento, el bicarbonato de sodio, aún no lo hemos visto en medicamentos de emergencia y urgencia, pero estamos ahí, es una de las próximas clases, ¿sí? No sé si la próxima, pero es una de las próximas clases que bueno, que vamos a ir viendo, ¿sí? A ver, bueno, valores por debajo de 7 son ácidos, ya lo dijimos. Valores superiores a 7 es alcalino. Y bueno, después está el pH sanguíneo. Lo habíamos comentado, que el valor normal es de, y ahí espero que ustedes me respondan abajo en los comentarios, me lo van diciendo, ¿no? Entonces, anotamos pH sanguíneo. Me escriben ahí, bueno, nada, después cuando puedan, cuál es el valor del pH sanguíneo, ¿sí? El rango, yo ya lo dije, pero bueno, no importa. Quiero ver si lo recuerdan. Voy borrando así disponemos del pizarrón todo el tiempo, ¿sí? Ahí Marisa, muy bien, atenta, perfecto. 7,35 a 7,45. Ese es el valor normal del pH sanguíneo, ¿sí? Ahí Susana también, muy bien. Perfecto. Bueno, seguimos con la clase. El resto, si quieren ir escribiendo, lo escriben. Y si no, ya está dado. Ya lo dijeron, así que qué bien.
Después, bueno, tenemos otro valor, acuérdense, vayan recordando, ¿no? Un poco, o se van anotando por ahí. El pH es uno de los valores. Otro de los valores que entran en juego en la gasometría arterial, la valoración de la gasometría arterial o del medio interno, es la presión de dióxido de carbono. PCO2, ¿sí? PCO2, presión arterial de dióxido de carbono. Los pulmones, bueno, acá dice no, perdón. El valor normal es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, el valor normal del dióxido de carbono es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Estos valores los tenemos que recordar, ¿sí? Los tenemos, no sé si de memoria, pero sí tenerlos presentes y tenemos que saberlos, ¿sí? Para poder valorar. En realidad, al valorar podemos hasta mirar un escrito que tengamos, no hay problema. Pero bueno, sería más conveniente saberlos de memoria. Bueno, esto del dióxido de carbono, tendrían ustedes que tener el razonamiento, el pensamiento deductivo, de decir, bueno, ¿y cómo cambia? ¿Quién se ocupa? ¿Cuál es el órgano que se ocupa de regular el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, acuérdense, razónenlo por este lado, ¿no? Es un elemento del cuerpo que se elimina, ¿no? Y el pulmón, los pulmones en plural, son los encargados de regular el ingreso y egreso del dióxido, en realidad el egreso del dióxido de carbono a través de la expiración. Inspiro, recibo oxígeno, exhalo, expiro, elimino dióxido de carbono, entre otros elementos, ¿sí? Entonces los pulmones son los encargados de regular la cantidad de dióxido de carbono. Si yo tengo una respiración dificultosa con disnea, bradipnea, y bueno, ahí voy a respiraciones superficiales, ¿sí? Ahí voy a retener dióxido de carbono en sangre. Ahora si yo respiro, tengo taquipnea rápidamente, unas respiraciones profundas y rápidas, ahí elimino dióxido de carbono, ¿sí? A ver, Marisa dice, se realiza a través de los pulmones por medio del proceso de hematosis, tal cual, hematosis. Hematosis es el intercambio gaseoso, ¿sí? Que se produce entre los alvéolos y las arteriolas, ¿sí? Ahí hay un dibujo clásico . Ahí está. El dibujo clásico, a ver si se ve bien ahí, sí. El alvéolo y el capilar pulmonar. Sí, ya creo que lo he dibujado en otros momentos. Acá este es el alvéolo que llega oxígeno. El oxígeno pasa al capilar pulmonar y a la vez absorbe dióxido de carbono. El dióxido de carbono luego se elimina, ¿sí? Y acuérdense en que el dióxido de carbono, no sé si ya lo dije, pero el dióxido de carbono es ácido, ¿sí? El dióxido de carbono es un ácido. Ahí entra en juego uno de los primeros elementos que va a producir acidificación del medio interno. Es un ácido, dióxido de carbono, ¿sí? El pH no es ni ácido ni alcalino, sino que mide
el nivel de acidez o alcalinidad del medio. El dióxido de carbono es ácido. Entonces ahí empezamos a entrar en juego en algo de esto de lo que es la valoración, ¿sí? Creo, a ver, anteriormente yo nombré una solución alcalina, que la solución alcalina que nombré era el bicarbonato de sodio. Bueno, después, en las posteriores presentaciones, va a entrar en juego el bicarbonato de sodio, ¿sí? Ahora nos quedamos con este. Dióxido de carbono, entonces recuerden, entre 35 y 45 milímetros de mercurio, es eliminado a través de la respiración por los pulmones, en lo que llamamos hematosis, intercambio gaseoso, ¿sí? Y es un elemento que da acidificación al medio interno, ¿sí? Y bueno, ahora en la próxima presentación vamos borrando igual. La próxima presentación PowerPoint aparece el bicarbonato. Voy a escribir el nombre, a ver qué es. HCO3, ¿sí? Bicarbonato. Díganme si se escucha, porque a lo mejor estoy hablando un poco bajo, ¿sí? No me doy cuenta, pero ustedes díganme cualquier cosa. Y trato de hablar un poquito más fuerte. El valor normal del bicarbonato de sodio es entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. A ver, ahí Marisa está diciendo algo. En este caso, el compensador de esta alteración sería el bicarbonato, claro. Sí, así es. Sí, se escucha, perfecto, me quedo tranquilo. Sí, es el que compensa, pero bueno, eso después lo vamos a ver. Ahora estamos viendo los valores en forma aislada. Después sí vamos a ver cómo se complementan los unos con los otros para actuar en lo que es el medio interno y producir algunos cambios y regulaciones del medio interno, justamente, ¿sí? Cómo regulan y cómo actúan. Pero eso ahora lo vamos a ver. Primero vamos a terminar de verlos en forma aislada y después, en lo que continúa la clase, vamos a tratar de entrelazarlos para inferir cómo trabajan coordinadamente en el cuerpo, ¿sí? Esto es un poco medio interno, este análisis de interpretación de gases en sangre es un poco fisiología también, ¿no? Bueno, a ver, voy borrando, así seguimos usando el pizarro. Otro valor que también entra en juego se llama EBdB. Este se llama exceso de base, déficit de base, ¿sí? Y tienen unos valores. Ahora vamos leyendo el PowerPoint y lo vamos interpretando y analizando juntos. Dice, ¿no? Es un indicador más fiable de la situación real de un trastorno ácido-base que la concentración de bicarbonato. O sea, la concentración de bicarbonato sí te da un valor, está alto, entonces está alcalino, no, está bajo, entonces está ácido, pero bueno, el exceso de base y déficit de base es un indicador más fiable, ¿no? La cifra normal va entre más 2 a menos 2, ¿sí? O sea, más 2, menos 1, más 2, más 1, 0, menos 1 y menos 2.
En ese rango de valores diríamos que el exceso de base, déficit de base, estaría dentro de los valores normales, ¿sí? Esto viene en el laboratorio. Después, bueno, valores superiores a +2 indican alcalosis. Ahí está. Esto es importante también, ¿no? Superior es alcalosis. Cuando es superior a +2. Cuando es superior a +2, perdón. Inferior a -2 es acidosis. ¿Se va entendiendo? Díganme ustedes, por favor, ¿sí? Quizás a veces voy muy rápido. No tengan miedo, no tengan vergüenza, no se entienden, me preguntan y si les puedo dar una respuesta hoy se las doy, si no la averiguo, la buscamos, ¿sí? Pero lo importante ahora en este momento es que sepamos estos valores, estos datos que entran en juego, ¿qué es? Acuérdense, vamos haciendo como un reconto de lo que vamos hablando, ¿no? Primer dato, pH. Segundo dato, dióxido de carbono. Tercer dato, bicarbonato de sodio. Cuarto dato, exceso de base, déficit de base. Cada uno tiene su valor. Seguimos con este reconto de lo que venimos trabajando. pH, entonces me pregunto, ¿cuál es el valor normal del pH? Ya ustedes me lo respondieron, no lo respondan, no hace falta. Pero bueno, lo pensamos, lo decimos, lo analizamos. 7.35 a 7.45. Bien. Otro valor, dióxido de carbono. ¿Cuál es el valor normal del dióxido de carbono? Pienso. 35 a 45 milímetros de mercurio. Bien. Ya dijimos, pH, dióxido de carbono, bicarbonato de sodio. ¿Cuál es el valor normal del bicarbonato de sodio? Entonces decimos 22 a 26 miliequivalentes por litro. Bien, otro valor que aparece en el laboratorio, exceso de base, déficit de base. Y me pregunto, ¿cuál es el valor normal del exceso de base, déficit de base? Va en un rango comprendido entre +2 y -2. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Me dicen cualquier cosa, ¿sí? Perfecto, bien. Vuela el tiempo, me estoy dando cuenta que se vuela el tiempo. Esperen que me fui para otro lado. Me perdí con el PowerPoint, disculpen. Voy a... Ahí está. Bueno, entonces ya dijimos, ¿no? Valores superiores a +2, alcalosis. Valores inferiores a -2, acidosis. Hasta ahí tenemos que ir más o menos entendiendo, ¿sí? Que es todo esto que estamos diciendo, es el kit de la cuestión, ¿no? Mecanismos de equilibrio. Esto es un poco más lo que venimos hablando, ¿no? Pero ya un poco más, metiéndonos un poco más en profundidad. Dice, ¿no? Los pulmones, acuérdense, los pulmones, ya lo habían dicho ustedes igual, regulan la concentración de dióxido de carbono, porque trabajan en la hematosis. Y en la hematosis está presente el oxígeno, que es el que ingresa, a grosso modo es el que ingresa, y el dióxido de carbono, que es el que sale. Por un lado, los pulmones. Por otro lado están los riñones, que controlan el hidrogenión y el bicarbonato de sodio. Básicamente apuntamos al bicarbonato de sodio, que es el valor que a nosotros nos interesa. Acuérdense, pulmones, dióxido de carbono. Riñón, bicarbonato. ¿Sí? Y bueno, son los principales sistemas tampón frente a las alteraciones de pH. Sistema tampón, buffer, también llamado, o regulador. También se puede llamar regulador, que es la palabra
de nuestro idioma, más regulador, ¿no? Esa es la palabra que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque regulan el equilibrio interno, tanto así para acidificarlo si está muy alcalótico, o alcalinizarlo si está muy acidótico, ¿sí? A lo largo de la clase se van a ir dando cuenta y lo van a ir analizando. Les pido que traten de analizarlo y pensarlo. Bueno, a ver, si el cuerpo, lo piensan así de esta forma, más o menos, ¿no? Si el cuerpo está acidótico, significa que tengo ácido en el organismo, así, bueno, pensándolo así. ¿Y cuál de estos elementos es ácido? Y ustedes me van a decir el dióxido de carbono, claro. Entonces, está ácido el medio interno. Entonces, ha juntado la persona mucho dióxido de carbono. Entonces, es ácido. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? Y el bicarbonato tiene que estar bajo. Porque si el bicarbonato está normal o alto, es porque está alcalótico. Es más o menos así el pensamiento. Pero bueno, eso ya después lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir interpretando. Bueno. Los pulmones, bueno, ya está. Trastornos metabólicos. Son alteraciones del equilibrio ácido-base que tienen lugar fuera de los pulmones. Pueden aparecer a causa de una disfunción renal. Los trastornos metabólicos, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice es que son trastornos que tienen que ver con una alteración fuera de los pulmones. Alteración renal, por ejemplo, ¿no? Una disfunción renal, una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, puede, sobre todo la aguda, ¿no? Es la que va a desarrollar el trastorno metabólico, ¿sí? Entonces, si hay una insuficiencia renal, no puedo eliminar bicarbonato de sodio, ¿sí? ¿Y por qué digo sobre todo en la insuficiencia renal aguda y no en la crónica? La crónica ya está con algún tipo de mantenimiento a través de la hemodiálisis. Son pacientes que se hemodializan. En cambio, la insuficiencia renal aguda es de aparición rápida, abrupta, quizás todavía no se llega a diagnosticar, y ahí es donde aparecen este tipo de descompensación, ¿sí? A ver, compensación o corrección. Bueno, corrección implica atacar el problema principal. Esa es la corrección. Cuando la persona tiene un problema respiratorio que retiene dióxido de carbono por respiraciones superficiales, por bradipnea, retiene dióxido de carbono, bueno, ahí ataco al problema que genera todo, que es el problema respiratorio. Eso se llama corrección. Después está la compensación. Es el esfuerzo que realiza el sistema contrario en un intento de mantener el equilibrio del pH. El problema, supongamos, está en los riñones. El problema está a nivel renal. Entonces no puede orinar, tiene una insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué componente se junta ahí? Ahí se juntaría el bicarbonato de sodio. ¿Y el bicarbonato de sodio es alcalino o es acidótico? Es alcalino. Esto, bueno, yo les invito en mi pregunta y respuesta, ya después de que termine todo, pueden volver a reescuchar el video, y cuando yo pregunto ¿qué es, alcalino o acidótico?, ponen pausa, lo piensan, y ahí después que tienen la respuesta en la cabeza, le dan clic a continuar, y ahí van a ver si acertaron la respuesta o no. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una alcalosis en el organismo. Entonces el sistema contrario al renal, el respiratorio, va a tratar de buscar algún tipo de compensación, que eso es para recuperar los valores normales, recuperar el estado ácido-base normal del organismo. Ese mecanismo se llama compensación. Entonces acuérdense, corrección por un lado, ataca el problema. Compensación por el otro,
el sistema contrario trata de atacar al problema que generó eh, el órgano contrario, el sistema contrario trata de funcionar para lograr algún tipo de equilibrio ácido-base, en el estado ácido-base, ¿sí? Bueno, voy borrando porque ahora viene lo lindo de todo esto. Esto es como que fue lo teórico, hoy sí, pH, dióxido de carbono, bicarbonato, estado, exceso de base, déficit de base. Pero bueno, ¿cómo analizo todo esto? Ahora vamos a ir a estudiar lo que son 4 pasos, ¿sí? Que en esos 4 pasos me van a enseñar, nos va a enseñar a poder analizar e interpretar. Si hoy no terminamos con este tema, cualquier cosa lo vemos mañana, ¿sí? Yo vuelvo a grabar el video y bueno, continuamos con lo que queda. No quiero apurarme porque es un tema lindo, es un tema que me gusta y como tal no le quiero ir a las corridas con esto porque no sirve. Así despacito lo van a aprender mejor. Y si lo fijan, les queda para toda la vida, ¿sí? Después con el PowerPoint como apoyo pueden decir, uy, ¿cómo era este? Bueno, van al PowerPoint y ahí más o menos tienen el recordatorio un poco de cómo era esto, ¿sí? Bueno, valorar el equilibrio ácido-base implica, o el estado, la gasometría arterial, implica la utilización de 4 pasos. Vamos a ir analizando cada uno, ¿sí? Paso 1, yo lo leo acá y bueno, y vamos razonándolo, ¿no? Dice, escriba las 3 cifras que se necesitan: pH, dióxido de carbono y bicarbonato. Entonces, paso 1, escribir las 3 cifras que se necesitan. Uno es pH, dióxido de carbono y bicarbonato, ¿sí? Un poco si hacemos un reconto, que digo yo, que me gusta esa palabra, no sé por qué, pH de 7,35 a 7,45, ¿sí? Dióxido de carbono 35 a 45 milímetros de mercurio. Bicarbonato de sodio 22 a 26 mili equivalentes litro. Ahí dice, sí, profe, es un buen tema. Sí, la verdad que sí. Me gusta este tema. Lo doy siempre porque incluso me parece muy importante. En nuestra profesión es importante poder valorar estas alteraciones, ¿sí? Bueno, paso 1 dice eso. Después tenemos otro dato que en el paso 1 no lo dice, que es el exceso de base, déficit de base. Acuérdense, va en un rango de más 2 a menos 2. Pero bueno, no lo tomemos en cuenta ahora. Paso 2. Ahí lo leo y bueno, lo analizamos y lo interpretamos, ¿sí? Decida si cada uno de los valores es ácido, base o normal. Bien, y entonces dice, ¿no? pH ácido, ¿cuánto era? Superior a 740. Perdón, inferior, ácido inferior a 740. Base superior a 740. Bueno, en realidad sí, superior a 745, pero bueno, es más o menos eso. Dióxido de carbono, ácido superior a 45, alcalino inferior a 35, bicarbonato de sodio. Dentro del rango es normal. Bicarbonato inferior a 22 es ácido, superior a 26 es alcalino. Exceso de base, déficit de base, inferior a menos 2 es ácido, superior a más 2 es alcalino.
básicamente estos valores, ¿no? Paso 3. Bien, señale con un círculo todas las letras que sean iguales. Claro, porque acá en realidad no lo expliqué, ahora lo voy a explicar mejor. Vamos a recordar, a retroceder un poquito con el PowerPoint, así lo explicamos un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, acuérdense, paso 1, ¿no? pH era de 7.35 a 7.45 y dice que ácido es inferior a 7.40. Supongamos que es ácido, ¿no? Es de 7. El valor es de 7. Entonces decimos que es ácido. Le ponemos una A. Ahí está. ¿Se va entendiendo ahí más o menos? pH inferior de 7.35 a 7.45. Cuando es inferior de 7.35 es ácido. Decimos que tiene 7, entonces es ácido y lo redondeamos. Como ácido, le ponemos la A de ácido. Bien. El dióxido de carbono dice que es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Dice, ácido es superior a 45. Vamos a poner que tiene 50. Entonces, ¿qué le ponemos abajo, al lado? Una A de ácido. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Díganme por favor si me van siguiendo más o menos con la idea. Después tenemos otro valor que es el bicarbonato de sodio. Vamos a decir que tiene 24. Es entre 22 y 26. Y vamos a decir que tiene 24. Es normal. Le ponemos una N de normal, ¿sí? Bien. Después tenemos exceso de base, déficit de base. Más 2 es base. Menos 2 es ácido. Vamos a decir que tiene exceso de base, déficit de base, vamos a decir que tiene 2. Es decir, normal. No, vamos a dar un poquito más de complejidad porque si no es muy simple. Exceso de base, déficit de base, vamos a decir que tiene 3. No, menos 3, ahí está. Entonces, ¿qué sería si tiene menos 3? Es ácido inferior a menos 2. Sería ácido, una A de ácido, ¿sí? A ver, ¿cómo diferencia ácido de alcalino si los dos comienzan con A? Ah, tiene razón. No, en realidad se pone B de base, ahí me equivoqué. Pero son todos ácidos, en este caso son todos ácidos. Se pone B de base, ¿sí? Acuérdense, B de base. Eso es alcalino. Y ácido, bueno, se pone la A de ácido. Así que bueno, seguimos sacando ese problema, esa dificultad, continuamos. Pero bueno, es así. Señale con un círculo todas las letras que sean iguales. Si el paciente, ya señalamos con un círculo todas las letras que son iguales. Esta A y esta A. O sea, son todos ácidos. El pH, el dióxido de carbono y el exceso de base, déficit de base, son todos ácidos. Y el otro valor que está en juego, que es el bicarbonato de sodio, es neutro. Normal, perdón. Bueno, señale con un círculo todas las letras que sean iguales. Si el paciente tiene un trastorno ácido-base, el pH y bien la presión de dióxido de carbono o bien el bicarbonato tendrán la misma letra A o B, dependiendo del desequilibrio. Así que pensemos, en este caso, ¿cuál coincide? El pH y el dióxido de carbono coinciden. Y es ácido. Entonces, estaríamos diciendo, ya cuando el pH es ácido,
es una acidosis. Entonces, en cuanto a la valoración de este laboratorio, de este medio interno, de estos gases en sangre, estaríamos diciendo que el medio es ácido, acidosis. Vamos a cambiar un poco de color. No sé si se ve bien. Bueno, acidosis, ¿sí? Parece que voy a usar otro color, porque ese verde no se ve muy bien, ¿no? Díganme ustedes. ¿Vamos bien hasta ahí? 2 segundos ahí para que me escriban si tienen alguna duda, si van bien, si no lo entienden. No es complejo, pero a veces hay que tomarse un tiempito, ¿sí? No se ve ese color, profe. Sí, ya me di cuenta. Ni yo lo veo de acá, así que me imagino ustedes en la cámara. Pero bueno. A ver, azul. Acidosis. Ese creo que sí, un poquito mejor, ¿no? Bien. A ver, esperen que quiero ver cómo vamos. Bien, profe, se entiende. Buenísimo, Erenia. Perfecto, se me estaba por ir la mesita. Se entiende, perfecto, bárbaro. Bueno, seguimos analizando estos 2-3 minutitos que quedan. Vamos a tener que continuar en otro momento con esta clase, puede ser mañana, ¿sí? Porque hoy ya por el tiempo no llegamos. Pero quiero igual que se vayan quedando con esta idea de cómo se analiza. A ver, ¿es una alteración? ¿Se podría dar en un paciente diabético? Sí, podría ser en cualquier tipo de paciente, un paciente respiratorio, un paciente diabético, cualquier tipo de paciente puede tener una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica. Ustedes dicen metabólico porque es un paciente... Esta es respiratoria igual. Sí, es respiratoria. No me hagan adelantarle las cosas porque me preguntan y termino hablando de más. No quería decirles eso, ya se los dije, bueno, no importa. Pero sí, este tipo de alteración se puede dar en cualquier paciente. A veces se descompensa respiratorio. Un paciente diabético se puede descompensar respiratoriamente de cualquier parte del cuerpo. A nivel renal, sí, va a producir algún tipo de alteración. Bueno, seguimos con los pasos. Si el paciente tiene un trastorno de ácido base, el pH bien y bien el dióxido de carbono o el bicarbonato tendrán la misma letra, dependiendo del desequilibrio. ¿Qué quiere decir con esto? Acuérdense, metabólico, riñón, respiratorio, pulmones. Entonces, coinciden, el valor del pH coincide con los pulmones. Entonces es una acidosis respiratoria. ¿Sí? Acidosis respiratoria, porque el problema es a nivel respiratorio. Los pulmones retienen dióxido de carbono porque no está respirando adecuadamente, podría estar hipoventilando el paciente. Entonces retiene dióxido de carbono. Significa que es una acidosis respiratoria. Si esto fuera diferente, si el dióxido de carbono fuera normal, pero el bicarbonato sería más bajo del normal, era de 22 a 26 el normal, sería de 18, supongamos, sería una acidosis metabólica. ¿Sí? Hasta ahí yo quiero que se entienda cuando se dice que es una acidosis metabólica, cuando se dice que es una acidosis respiratoria. ¿Sí? Hasta ahí yo quiero que se queden con esa idea. No es complejo, pero requiere el análisis, requiere la interpretación y el pensamiento y acordarse los valores, ¿sí?
Si ustedes se acuerdan los valores, esto lo sacan así pero de taquito en un segundo. Es más, creería que con lo que les voy explicando ya lo tienen ahí, como que ya es cuestión de que les tire un par de ejercicios para que ustedes lo analicen, lo interpreten y me digan si es así, no es así. Así que bueno. Después tenemos el paso 4. Vamos a decir el paso 4 y por hoy lo dejamos y lo continuamos en la próxima clase, ¿sí? Así ya terminamos de cerrar esta idea, ¿sí? Díganme por favor si va quedando claro o no. A ver, esa alteración se podría dar en un paciente diabético. Bueno, ya dimos la respuesta. El paso 4, ¿no? Lo leo, bueno, y lo analizamos y lo interpretamos. El cuarto paso identifica si tiene algún tipo de compensación. Para comprobar si hay compensación, determine si la variable restante no marcada con un círculo está moviendo hacia el lado opuesto. Ahí está. Hay un valor que no ha sido marcado con un círculo, ¿no? Entonces, en esta variable yo quiero saber si hay algún tipo de compensación. Acuérdense, compensación, si el otro, la otra parte, la parte contraria, está tratando de compensar esa situación de desequilibrio, está buscando la homeostasis, ¿sí? La búsqueda del equilibrio interno. Eso es la homeostasis. Entonces, si vemos esto, ¿no? Tenemos pH, bueno, ya estaba ácido. Dióxido de carbono estaba ácido. Entonces dijimos acidosis respiratoria. Ahora buscamos el otro valor, que es el bicarbonato, ¿sí? Buscamos el valor que es el otro bicarbonato. ¿Para dónde se está moviendo? ¿Se está moviendo para algún lado o está normal? En este caso está normal el bicarbonato. ¿Qué quiere decir que está normal? Que no hay mecanismo compensatorio. No está tratando de compensar nada en este momento. Quizás en una evolución futura del paciente, no muy futura, sino más bien próxima, una evolución próxima del paciente, podría estar modificándose este valor. Y si el órgano, pensemos, ¿no? Vamos a analizarlo juntos. Si el paciente está en un estado de acidosis, el otro valor, el tampón o regulador o buffer, como lo quieran llamar ustedes, que es el dióxido de carbono, acuérdense, si está aumentado era alcalino, si estaba disminuido era ácido. El bicarbonato se va a mover para el lado contrario, tratando de compensar la situación de acidosis. Es decir, que para compensar la situación de acidosis, el bicarbonato va a tener que aumentar. En este caso, en vez de haberlo encontrado normal, podríamos haberlo encontrado, acá lo tenemos en 24, que era normal, podríamos haberlo encontrado en 28. Bien, si estaba en 28, era base, era alcalino, era base. Entonces ahí significa que estaba tratando de compensar. ¿Sí? Es un mecanismo que trata de compensar un desequilibrio del organismo. Quédense con esta idea. Espero que lo hayan entendido. De todos modos, como siempre saben ustedes, quedan todo lo que es los medios de comunicación que hemos hablado abiertos. Si ustedes me van preguntando, me van consultando, no tengo ningún problema, ya sea en el grupo de WhatsApp, sea por privado. Así que bueno, gente, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase para continuar y terminar este tema que queda pendiente, bueno, hasta la clase que viene, ¿sí? Muchísimas gracias.